imaginan poder materializar toda una cultura oral de la comunidad Paita Buiterá, que es una de las 19 etnias de nuestro país, de la zona de Amambay y también Concepción? Y por supuesto, casi toda la cultura guaraní es oral, y materializarlo, registrar y documentar eso es todo un desafío y sin lugar a dudas un aporte al patrimonio cultural. Por eso le damos la bienvenida en este espacio a Celeste Escobar. Ella es lingüista y formó parte de este trabajo. Celeste, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder visibilizar lo que significa este trabajo, especialmente a ser lanzado en el inicio de la década de las lenguas indígenas 222-232 declarado por la UNESCO. Nosotros tenemos varias lenguas indígenas en nuestro país, pero no recuerdo que se haya de alguna manera sistematizado de toda una comunidad y que represente un aporte tan importante para el patrimonio cultural de las lenguas indígenas y, como lo señalás, en un año tan particular. Tengamos en cuenta que la mayoría de los trabajos hechos de lenguas indígenas en el Paraguay fueron hechos por ya sea extranjeros o por misioneros. Entonces, realmente contar con un material de esta calidad, de este contenido, sin ser elaborado dentro de un grupo misionero que trae su propia creencia religiosa, por ejemplo, por decirlo así, o que sea alguien extranjero que viene nomás a hacer la investigación, pero después se va y lleva, y no siempre hay un retorno con las comunidades. Realmente, en ese sentido, este trabajo es pionero y aporta muchísimo para nuestro acervo cultural nacional, y el hecho de que los colaboradores directos fueron los hablantes nativos, los ancianos y ancianas de más de 14 comunidades del pueblo Paita Buiterá. Y el contenido que refleja este trabajo es sobre todo lo que tenga que ver con la fauna, la flora, las actividades naturales, las actividades relacionadas con su entorno natural, los roles rituales, los roles políticos, conceptos de espacio-tiempo. Y entonces todo lo que engloba en cuanto a la vida de este pueblo indígena es muy rico, muy diverso, y es un aporte importante con las lenguas indígenas del Paraguay y también con las lenguas del mundo, porque es un aporte muy importante también para la familia lingüística tupí-guaraní. Es un trabajo que lo hiciste con Gregorio Gómez Centurión. Ambos son lingüistas y son paraguayos. Ambos somos paraguayos y somos lingüistas de diferente formación, digámosle, porque don Gregorio es más autodidacta. Realmente él es un poeta, pero es estudioso de la lengua y la cultura guaraní, sobre todo de los guaraníes indígenas, lo que es el Pai, el Mbugá, el Abá guaraní. Y yo sí tuve formación de lingüística con especialidad en lenguas indoamericanas, todo lo que son lenguas indígenas de América, sobre todo en México. Y mi formación de lingüística fue más formal, en el sentido más de descripción, documentación, registro, más como un trabajo más científico de qué son las particularidades de las lenguas gramaticalmente hablando. Entiendo. ¿Cuánto tiempo pasaste con la comunidad? Estábamos mirando alguna de las imágenes que compartías con nosotros. Te involucraste con la comunidad, viviste con ellos. Estos 40 años de trabajo y de registro documental, ¿qué es lo que más rescatás? Y también algo que me llamó la atención, Celeste, es que en casi todas las fotos veíamos el cerro, o sea, la importancia y lo que representa la elevación de la tierra para la comunidad Paita Buiterá me parece muy importante, porque no solamente lo he visto en tus fotos, también en la foto de graduación de los 60 nuevos licenciados que tuvo el año pasado la comunidad Paita Buiterá, la foto más importante de esos maestros era con el cerro de fondo. Entonces quería que compartas un poco con nosotros lo que representa esa cosmovisión. 40 años porque empezamos contando con el registro de don Gregorio Gómez desde 1978, que él vivió con las comunidades
y enseñó en las comunidades hasta el 85 y después siguió teniendo relación. Yo por mi parte empecé a tener alcance de primera vez con las comunidades PAI en el 2008. Y desde el 2008 también vengo viviendo, trabajando y conviviendo con ellos, y entonces juntamos la experiencia, la memoria oral, registrada y documentada de ambos, de don Gregorio y de mi parte. Entonces este trabajo es realmente un trabajo en conjunto y en total son 40 años. Sí, la orografía de Amambay es muy característica por muchos cerros, incluso algunas de las comunidades PAI tienen como nombre de acuerdo a la forma que representa el cerro. Tenemos una donde se hace el lanzamiento, que es Itaguazú, donde siempre se ve esa piedra grande en el fondo, bien alto. Hay otra comunidad, por ejemplo, Yaguatí, que en el cerro tiene como una cara de perro y tiene como un rostro de perro de perfil, entonces la comunidad se llama Yaguatí. Entonces muchos de los lugares y las comunidades que tengan un cerro muy característico o algún tipo de planta o animal muy característico de la zona es muy tomado en cuenta por este pueblo indígena, y generalmente ellos llaman de esa forma a su comunidad. A veces también son historias mitológicas. Huirañenga Tuambá, por ejemplo, un espacio, una comunidad PAI que tenga que ver con un mito que tiene que ver con un ave. Entiendo. Mitológico, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a la comunidad, pero acá tenemos reflejado, lo importante es hacer entender a la gente que acá se ve reflejado el registro del habla de dos zonas dialectales principales, lo que es los Beriguo, que son las comunidades PAI cerca o a lo largo del río Aquidabam, y Huipuité, que son las comunidades PAI que están cerca o alrededor del lugar sagrado conocido como Yasucabenda. Entiendo. ¿Cuántas palabras llegaron a documentar, si podemos hablar de palabras o de términos léxicos? Y también querría preguntarte cuántas personas lo siguen hablando de esa manera original y cómo va cambiando de acuerdo a la generación, cómo lo hablan o cómo lo utilizan los jóvenes PAI. Bueno, solamente publicamos a casi 800 palabras, pero registramos mucho más que eso. Llegamos más de 1200 palabras, pero nos restringimos a un número importante de palabras, respetando justamente lo que son palabras que tengan que ver con el contexto ritual sagrado y palabras que tengan que ver con la flora, con lo que tenga que ver con el mundo vegetal. ¿Por qué? Porque en el contexto sagrado ritual, si bien hay palabras que consideramos que no eran de un riesgo para la exposición de la cultura sagrada PAI, lo que sí consideramos que podría exponer de forma negativa los intereses del pueblo en manera de gente que se quiera apropiar indebidamente de las cosas que son consideradas sagradas por este pueblo. Nos restringimos y lo guardamos y mejor no lo publicamos por respeto justamente a la cultura del pueblo PAI, porque sabemos también que lo mismo también pasó con el ámbito del mundo vegetal, porque ya nos pasó con la yerba mate, ya nos pasó con la stevia, con el canjeé, que gente inescrupulosa no reconoce al pueblo guaraní por sus saberes ancestrales y se apropian y patentan y sacan provecho comercial, por ejemplo, de sus saberes medicinales sin reconocimiento del origen de dónde vino domesticado a esta planta silvestre en su origen, ¿verdad? Entiendo. Entonces, teniendo en cuenta la investigación con un cuidado ético, teniendo cuidado también del pueblo, de lo que podemos exponer en una forma que no sea un riesgo para su cultura y para su modo de vida. Por eso tuvimos que restringirnos y limitar las entradas que pusimos en la publicación. Y explicamos ese contexto ahí en el libro justamente,
Ahora, que notamos diferencias intergeneracionales, está también señalado en el libro que las nuevas generaciones están perdiendo muchísima memoria y entender el significado de las palabras que están en este libro. Y nos dimos cuenta que la gente que todavía maneja esta lengua más rica oral son justamente los ancianos abuelos y las abuelas ancianas que no tuvieron exposición a educación formal en guaraní, paraguayo y castellano. Entonces su sabiduría y su forma de vida todavía refleja su forma de tiempos ancestrales. Más en cambio con los jóvenes, ¿qué está pasando? Con la occidentalización, con el contacto lingüístico intenso, con el guaraní, paraguayo y el castellano, hay un registro de pérdida de memoria, de significado, de uso de palabras. Cada vez están usando más palabras homogéneamente como los paraguayos, como los mestizos, y hay también pérdida de sonidos. Se está homogeneizando su lengua, entonces no queremos que llegue al punto de que ya se perdió totalmente la memoria. Se fueron todos nuestros abuelos, que son los sabios orales y las sabias orales, y no registramos una forma escrita, y ojalá que los jóvenes tomen esto como un legado de sus abuelos, de sus abuelas, para recuperar, revitalizar y volver a recordar estas palabras, porque es lo que hace la riqueza cultural y lingüística de cualquier pueblo indígena. Me imagino un trabajo enorme y un trabajo fantástico, Celeste. Muchísimas gracias por tu tiempo. Saludos a tu niño. Gracias a ustedes. Dale, gracias.